Primero que todo, muy buenos días, queridos docentes, estudiantes, directivas, administrativas y resto del público. Junto con mis compañeras Linda Matar, Cali Ramírez y mi persona Andrea Min, pertenecientes al grado décimo de la institución Centro de Educación y Recreo, por medio de nuestro ensayo titulado Las armas necesarias para construir la paz, traemos a colación uno de los puntos más importantes en el cual se encuentra emergido toda la comunidad colombiana y las armas necesarias para llegar a ella. Bueno, hoy en día nosotros los colombianos nos encontramos en la plena búsqueda de nuestro más grande anhelo, la paz. Este ente que beneficia en gran cantidad a toda una nación no solo puede ser hallada por medio de acuerdos, sino también por la presencia de tres ramas, como lo son la filosofía, la ética y la bioética. Estos tres pilares son considerados elementos indispensables para la construcción de un mundo mejor, en donde se dejan al lado los pinceles con que se pintaban cuadros sangrientos y se levantan los pinceles cruentos. Ahora bien, para lograr un óptimo entendimiento de lo que queremos transmitir por medio de nuestro ensayo, es necesario iniciar compartiendo la verdadera definición del término paz. La paz es uno de los vocablos más amplios por el hecho de que contiene diversas significaciones, pero con un mismo objetivo. Esta palabra desciende del latín pax, paxis, que significa tratado o acuerdo, el cual es como un periodo de tranquilidad o quietud. En la mayoría de los escritos, esta expresión la definen como la ausencia de guerra o lo relacionado con esta. Un ejemplo claro de esto es en el documento del derecho internacional, donde la establecen como el convenio o tratado en el cual se llega para dar el final a una guerra entre dos partes combatientes. En el ámbito de lo particular y a la vez social, es el estado correcto en el cual desearía estar todo ser humano o comunidad, por el hecho de que por medio de esta se llega a tener una sana convivencia, en donde se respira armonía y equilibrio entre la mente de la persona y el corazón, permitiéndonos la interacción respetuosa entre nuestros semejantes. En la actualidad, a nivel global, la paz es considerada como uno de los puntos más importantes. A medida que transcurre el tiempo, han acontecido enfrentamientos y siguen ocurriendo esto, que lo único que traen son consecuencias que dañan a toda una comunidad. Y por eso es sustancial siempre tener en cuenta este estado de tranquilidad, y no solo aportando avances del ámbito político, religioso o militar, sino también del ámbito social, que es en el que se mueve toda una aglomeración, que al final de cuentas son los que tienen la última palabra. ¿Y de qué mejor manera se puede aportar desde este ámbito, si no es por medio de estas tres posturas, como la filosofía, que abarca todo lo que nos rodea, sus propiedades, sus causas, sus efectos, entre otras cosas más; la ética, que parte de la filosofía, siendo la que establece la moral de los actos humanos, calificándolos como buenos o malos; y por último, la bioética, que es la disciplina científica que se encarga de establecer la ética de las ciencias como lo son la medicina y la biología. Bien, nuestra tesis postula que las relaciones del ser humano están medidas por la forma en que estos asumen el mundo. Como bien sabemos, y no es una realidad de la cual estamos ajenas, la paz no vendrá con la firma final del conflicto armado. Sin embargo, esto es un paso muy importante para avanzar, diseñar y consolidar escenarios de post-conflicto que nos permitan erradicar por completo la pobreza, la discriminación y otros indicadores que simplemente se han encargado de desestabilizar el país, desconociendo por completo todo el esfuerzo que ha hecho la sociedad colombiana para poder estar unida. Por ello, más que estrategia, debe estar el compromiso ético, moral y bioético de asegurar una vida más digna a todos los que conciernen el territorio colombiano. Antes que nada, debemos conocer que frente a los argumentos del poder y las armas para imponer la paz, la filosofía se postula como una ciencia eficaz y real para ayudarnos a tal fin. Muchos se preguntarán si en la actualidad aún existe la filosofía. La respuesta es sí. Y es justamente esta ciencia la que apoya y aclara la verdad que se esconde tras cada acción que se realiza en la naturaleza, estableciendo así una consecuencia positiva, y es el hecho de crear relaciones sociales que estén dentro del marco de lo razonable y de lo lógico. Ahora bien, de la mano de esta encontramos a la ética, que no es más que una ciencia filosófica que se encarga de estudiar el bien y el mal y la relación que tiene esta con la moral y el comportamiento humano. En la misma dirección encontramos la bioética. La bioética es la encargada de estudiar la ética de
de las ciencias básicas de la vida, así como el comportamiento del hombre con los demás seres restantes. Pero la bioética en la actualidad no solo se limita a eso, al estudio ético de las ciencias como la medicina y la biología, sino que va más allá, como por ejemplo la bioética de intervención, que es la que estaremos trabajando en nuestro ensayo. Esta bioética propone fuertemente un papel central a aquellas personas que han sido discriminadas y vulneradas a causa del conflicto armado, llevándolas a que éstas puedan tener beneficios dentro de la sociedad. En pocas palabras, esta ética busca más que todo la inclusión. Por ende, esta ética no puede ni debe pasar por alto un asunto tan central como lo es la paz, pues de hacerlo, no solo estaría desconociendo uno de los aspectos fundamentales de la vida, sino también uno de los principios por los cuales fue creada y converge con las otras dos ciencias, y es el hecho de asegurar la supervivencia de la humanidad. Si es posible decir que entre la filosofía, la ética y la bioética existe un punto de convergencia, este es la dignidad. Tomando como marco de referencia el hecho de nacer, en palabras de Paul Bryant, el respeto incondicionado que merece todo individuo en virtud de su mera condición humana. Es decir, independientemente de cualquier característica o actitud particular que pueda o no poseer, que relacionado a la condición natural del ciudadano, por medio de la cual se le atribuyen unos derechos desde su nacimiento, recoge el concepto de la paz como el respeto a la vida y a las facultades del ser. Ahora bien, a partir de todo lo dicho, surge una pregunta que a muchos puede parecer obvia o tonta. ¿Es el conflicto armado algo bueno o malo? La cual no tiene una respuesta unánime. Pues gracias al escepticismo, sabemos que cada persona tiene su propia forma de ver el mundo. Y depende de ese mundo, cómo juzgue sus actos. Por ejemplo, un paramilitar, narcotraficante o guerrillero que haya vivido toda su vida, o gran parte de ella, de la guerra, ve la utilización del conflicto como algo positivo, ya sea porque es subordinado de aquel que cree que morir por la guerra es algo bueno o algo digno, o porque él mismo cree en esta como un futuro próspero. Pero que para aquel ciudadano, víctima directa o indirecta de este fenómeno, la guerra significa peligro en todos lados. Entonces descartamos que desde la subjetividad de cada persona podamos decir si es bueno o malo el conflicto, por lo que nos debemos basar en hechos más sólidos, la evidencia. Por más de 50 años, Colombia ha vivido el conflicto, lo cual no ha producido más que desplazamientos forzados, ataques directos, reclutamientos y homicidios. Esto produce la degradación de la dignidad humana. Entonces, Galileo Galilei dice que la ignorancia es la madre de la maldad y de todos los demás vicios, y esto es cierto, pero se nos hace difícil pensar que también nos incluye a nosotros cuando se nos ha educado en creer que somos blancas ovejas, libres de toda culpa, solo mártires de tanta sangre derramada. ¿Por qué? Porque no nos hemos educado para comprender, no nos hemos educado. Pues si bien conocemos el concepto de ética y filosofía, no sabemos su significado y mucho menos cómo aplicarlo a nuestra vida. Porque hoy los medios de comunicación solo nos muestran una sola cara de la guerra, esa en la que somos víctimas. La falta de información nos vuelve ignorantes ante una realidad que hemos hecho exclusiva y negamos toda posibilidad de exclusión. Reafirmando alguna vez, Confucio dijo: saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías. En el marco de la lucha armada vivida en Colombia, se empieza a visualizar eso a lo que se ha llamado posconflicto, la fase que se ha intentado integrar desde el mismo conflicto y que supone la recomposición de la sociedad a partir de una serie de aspectos como son la desmovilización de los alzados en armas, la seguridad ciudadana y la reinserción. El posconflicto significaría, como ya lo dije, desmovilización, cese al fuego, el comienzo de un futuro sin gran parte de lo que consideramos una amenaza. Pero más allá de ello, ¿qué nos queda? Una sociedad sin principios para permitirle a un excombatiente, a un ser humano, volver a integrarse, rehacer su vida, como cualquiera de nosotros que nos hemos equivocado. Se nos ha dado oportunidades y hemos vuelto a intentarlo, claro que con un andejo de desconfianza. ¿Qué significa esto? Que por la falta de un carácter crítico y de una filosofía fundamentada en la ética, como personas,
como sociedad no seremos capaces de perdonar, de comprender esa realidad a la que estamos exentas y que como consecuencia solamente producirá que ese grupo de personas al que excluiríamos no viera más oportunidad de volver a insistir en la violencia. No basta hablar de paz, uno debe creer en ella, y no es suficiente con creer, hay que trabajar para conseguirla. Eleanor Roosevelt. Así como lo plantea Anna Eleanor Roosevelt, quien fue diplomática y activista estadounidense y esposa del expresidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, no basta desear algo, uno debe trabajar para conseguirlo. Y en el contexto en el cual nos encontramos, trabajar por una paz duradera es nuestra misión como ciudadanos colombianos. Pero esa lucha constante hacia nuestro objetivo nos permite hacernos una pregunta: ¿hasta dónde es capaz de llegar el actuar humano? Considerando que 50 años de muertes y desgracias no han sido suficientes para detener a todos aquellos que con su actuar simplemente causan un mal efecto en la sociedad. Con eso me estoy refiriendo a aquellos que siguen robando con la excusa de hemos hecho todo lo posible para alcanzar la paz. Pero déjenme decirles que no podríamos seguir confiando en aquellas personas que dicen prometernos la paz cuando lo que hacen es aumentar el tiempo de espera y por ende prolongar el tiempo de guerra. Ahora bien, surge otra pregunta: ¿qué nos impide acabar con el conflicto? Y responder: el gobierno, la pobreza o la cobardía de no usar balas. Pero no llegaríamos a nada culpando al otro ente o a la otra parte en caso de que éste sea pues responsable de alguna parte de los actos. O la violencia no va a acabar con más violencia. O simplemente reduciendo nuestro pensamiento al no tengo o al no puedo para luego decir si hubiera, porque de nada sirven las palabras cuando de acciones se tratan. Ahora bien, esta cita de Anna Roosevelt nos permite llegar a una breve y concisa conclusión, y es el hecho de que la paz no depende de una sola persona, sino de todos nosotros como ciudadanos colombianos. Y si de verdad queremos una paz duradera, debemos trabajar y diseñar una mejor estrategia que nos direccione a esta. Ahora bien, todos en algún momento tuvimos dos hogares, nuestra propia vivienda o el plantel educativo al cual pertenecemos, en donde nos instruyen valores, comportamientos, normas adecuadas, entre otros puntos. Este tipo de aspectos se ha dejado atrás, pero si queremos lograr la paz, debemos empezar recordando todas esas enseñanzas que nos han instruido, en donde se combinan estas tres posturas, que son de carácter esencial para dejar atrás todo lo que no nos deja avanzar. Nuestro célebre escritor William Ospina expuso uno de sus más reconocidos escritos la siguiente frase: si hubo una guerra, todos delinquieron, todos cometieron crímenes, todos profanaron la condición humana, todos se vilecieron. Y la sombra de esa profanación y esa vileza recae sobre toda la sociedad, por acción, por omisión, por haber callado, por haber visto, por haber cerrado los oídos, por haber cerrado los ojos. Esto quiere decir que todos construimos esta situación engorrosa y por eso todos unidos debemos ayudar a la construcción de ese estado de tranquilidad. Sabemos que no es fácil. Muchos dirán que cómo podemos dejar atrás todo ese daño que nos han hecho, pero no podemos cerrarnos y evitar pensar que nosotros con estas actitudes somos los que iniciamos esta situación engorrosa, con el egoísmo, la codicia, la envidia y el rechazo hacia esas personas que en ocasiones son más o menos que nosotros, que en ocasiones denigraron nuestra dignidad o que en ocasiones reducieron el respeto que tanto exigimos. Ahora bien, nosotros lo que proponemos no es una estrategia ni política, ni militar, ni mucho menos religiosa, sino la aplicación de pensamientos abiertos al perdón y la aceptación de todos. Del mismo modo, resaltamos que la unión de estas tres posturas, como la filosofía, la ética y la bioética, no solo son posibles en este tipo de circunstancias, sino que son necesarias para la construcción de la paz, especialmente en circunstancias que no solo caracterizan a Colombia, que está tratando de dejar atrás más de 50 años de guerra, sino todo el mundo. Muchas gracias.